Ok, tengan ustedes buenas noches. Estamos reunidos al finalizar este día sábado para poder dar un pequeño tema o un pequeño sermón, si se quiere, un pequeño sermón doctrinal que teníamos pensado dar para la gente que quizás no puede escuchar más de una hora. Entonces vamos a hablar un poquito, una hora, sobre un tema. En esta noche yo quería compartir un temita con ustedes, un pequeño tema doctrinal, un pequeño sermón doctrinal que se llama Cuando llegue el zarandeo. Cuando llegue el zarandeo. Hermanos queridos, nosotros nos estamos acercando al tiempo del fin. A medida que va pasando el tiempo, estamos viendo todas las señales que están aconteciendo a través de los medios de comunicación, a través de los medios periodísticos. Todo, hermanos, todo, absolutamente todo lo estamos viendo y queremos hacer lo mejor que esté de nuestra parte, porque este mismo sermón, este mismo tema, sabemos que va a estar haciendo efecto ahora en las personas de aquellos que lo escuchen, pero también va a estar haciendo efecto en las personas que después, en diferido y mucho tiempo después, cuando comience a descender la lluvia tardía, habrá gente que revisará el Internet. El Internet estará más prosperado, más evolucionado, la tecnología habrá aumentado más, habrá más medios de comunicación, la tecnología estará mejor. Si hoy por hoy a través de un iPhone, de un iPad o de un celular se puede acceder a cualquier sermón, imagínense años después cuando venga la lluvia tardía. Aunque no van a ser quizás muchos años después, pero aunque sea un par de años después, si hoy en día ya hay tablets chiquititas así, ¿verdad? Que ya se tienen unas hermosas imágenes, hermoso audio, ya se puede acceder todo a la información. Yo creo que estos sermones, estos temas van a ser cosechados cuando comience el reavivamiento y la reforma y comience a descender la lluvia tardía. Entonces, hermanos, sabemos que lo que estamos sembrando lo vamos a cosechar, y aparte porque sabemos que nos escuchan ancianos, adultos, jóvenes, y últimamente nos estuvimos enterando que nos escuchan hasta niños. Entonces es para nosotros un privilegio poder dar el mensaje de Jesucristo en el contexto de la verdad presente, hermanos queridos. Y le pido a Dios, es mi oración a Dios, que me dé humildad para poder comenzar con diferentes temas que vamos a tocar, donde hay que explicar ciertas cosas, pero todo, hermanos, absolutamente todo en el contexto de la verdad presente, cristocéntrico, pero en el contexto de la verdad presente. Entonces, antes de comenzar, hermanos, hacemos una pequeña oración. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos acá para poder estudiar tu palabra. Te pedimos que este sermón sirva para iluminar las mentes de muchas personas que quieren conocer un poco más de lo que acontecerá en el futuro. Querido Padre, todo esto te lo dejamos en tus manos y te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, nosotros sabemos que en cualquier momento, como adventistas del séptimo día, en cualquier momento se va a dictar una ley dominical. Durante años hemos venido predicando sobre la ley dominical, y habrá algunos que dirán, ¿todavía seguís predicando de la ley dominical? Sí. Todavía sigo predicando de la ley dominical porque veo el cumplimiento perfecto del diagrama que nosotros hemos realizado, que hemos diseñado con el equipo de producción y con la ayuda del grupo pequeño. Estamos viendo todos los cumplimientos de las cosas que están pasando. Ya todo tiene que ver con la ley dominical, pero se lo está disfrazando a la ley dominical. No se la presenta como ley dominical, se la presenta como un beneficio para el hombre, para la familia, para el matrimonio, para los padres, para los hijos, para la sociedad, para el descanso del trabajador. Está tan disfrazada que no se puede reconocer que va a ser una ley dominical que choca con la libertad de conciencia, que destruye la libertad religiosa. Por eso el tema de esta noche se llama Cuando llegue el zarandeo. Los adventistas del séptimo día creemos que va a ser dictada una ley dominical.
Y esa ley dominical va a comenzar a ser dictada en los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica es la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, que está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18. Ahí conocen ustedes que está la segunda bestia de Apocalipsis 13. Es Estados Unidos. La primera bestia de Apocalipsis 13 es el papado. Pero hermanos queridos, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13 para que repasemos y podemos explicar un poco más a la gente todo lo que va a ir aconteciendo en el tiempo del fin. En Apocalipsis capítulo 13, hermanos, que hace años que venimos estudiando estas cosas, dice lo siguiente. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, hablando de Estados Unidos de Norteamérica y de lo que va a ser el protestantismo apóstata, que va a ser una imagen del papado y se va a comportar como una imagen del papado, dice en los versículos 15 al 17, y por favor presten atención lo que dice ahí, dice: y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar o vender, noten, ninguno, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviere la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos queridos, yo me gozo en la profecía bíblica porque ya estamos llegando a lo que van a ser el cumplimiento de estos versículos. La marca de la bestia es la imposición de la ley dominical por medio de legislación civil. Y hermanos queridos, Apocalipsis 13 nos viene ya mostrando lo que va a pasar en ese tiempo. Ya nos viene perfilando lo que va a pasar. Tenemos delante de nosotros ya, en cualquier momento vamos a entrar a caminar en los versículos 15 al 17. Entonces el tema de esta noche se llama Cuando llegue el zarandeo. ¿Qué es el zarandeo? Les paso a explicar. El zarandeo es el zarandeo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo soy adventista del Séptimo Día, ustedes son adventistas del Séptimo Día. El zarandeo es la zaranda o prueba que va a recibir la Iglesia Adventista del Séptimo Día por dos cosas. El zarandeo final, hermanos, viene por dos cosas. Por la ley dominical que nos presiona desde afuera y por el mensaje del testigo fiel que hace su efecto adentro. O sea, la gente que impone la ley dominical desde afuera, o sea, los católicos unidos con los evangélicos y unidos con los espiritistas, la triple alianza, se unirán desde afuera para imponernos la ley dominical. O sea, el mundo pseudo cristiano se unirá para imponernos la ley dominical. Pero resulta que desde adentro también seremos presionados y perseguidos por aquellos que no se quieren convertir. Y hermanos queridos, ahí está el tema. Adentro de la iglesia hay gente que no se quiere convertir. Hay gente ruda que no se quiere convertir, que no quiere ser semejante a Cristo, que no se entrega para que la obra del Espíritu Santo haga esa transformación completa en el corazón. Pero hermanos queridos, ¿a qué quiero llegar? Si hasta los niños están viendo estos temas que estamos dando nosotros, el mensaje también es para ellos, porque incluso se obligará a grandes y a pequeños. Noten lo que dice el versículo número 16. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca, que es la marca de la bestia, en su mano derecha o en sus frentes. La marca de la bestia es la imposición de la ley dominical, y yo sé, hermanos, que con este tema le va a terminar de cerrar en forma sintética el perfil profético que tenemos por delante a muchas personas que quizás nos ven por primera vez. Tenemos delante de nosotros el cumplimiento de Apocalipsis 13, 15 al 17, y ya se nos viene encima. Pero ¿saben qué, hermanos? El zarandeo de Dios sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día
se va a dar por dos cosas: por la ley dominical que viene desde afuera y por el mensaje del testigo fiel que hará su efecto adentro. O sea, desde afuera nos presionarán cruelmente el mundo pseudo cristiano que va a imponer la ley dominical, con la cual nos perseguirá. Pero aquí está el otro problema, hermanos. Los de adentro, cuando se dé la ley dominical va a comenzar en la Iglesia Adventista Mundial, en el seno, adentro de la Iglesia Adventista Mundial, va a comenzar el reavivamiento y la reforma. Y hermanos, no se cansen de estudiar estos temas, porque estos temas los vamos a estudiar siempre hasta que venga Cristo, y los vamos a repasar y repasar y repasar y repasar. Entonces, nosotros vemos que cuando, hermanos, noten, nosotros tenemos acá esto. Y los estudiosos tienen razón, hermanos. Cuando se dé la ley dominical, los estudiosos tienen razón cuando presentan esto. Se va a dar la ley dominical, hermanos. Tenemos acá la ley dominical, ¿verdad? La ley dominical, hermanos, tienen razón los estudiosos, va a ser una piedra de tropiezo. La ley dominical va a ser una piedra de tropiezo para el infiel. ¿Por qué? Porque tropezará en la palabra siendo desobediente. Les paso a explicar qué significa eso, hermanos. Voy a tratar de explicar. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Jesucristo nos convierte y su Espíritu Santo viene a nosotros. El Espíritu Santo escribe la ley en nuestro corazón. Pero cuando escribe la ley, también lo escribe al cuarto mandamiento. O sea que al estar Cristo en mí, está la ley y está el cuarto mandamiento. Sin embargo, noten algo interesante que dice Pedro. Vamos a ir a primera epístola de Pedro. Vamos a tratar de explicar esto un poquito. Si nosotros vamos, por ejemplo, a primera de Pedro, siempre yo no me voy a cansar de predicar para advertir a mucha gente que está recibiendo estos mensajes y que está siendo edificada, hermanos. Hermanos queridos, dice en primera de Pedro capítulo 2, versículo 6 al 8. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Cristo, que es la piedra preciosa, ella, esa piedra que es Cristo, es pues honor a nosotros. Es honor a nosotros que creéis. Cuando creemos, Cristo nos honra, hermanos. Mas para los desobedientes, Cristo es piedra de tropiezo. Y cuando yo digo que Cristo es una piedra de tropiezo, hermanos, Cristo con su ley, con su sábado, se torna en piedra de tropiezo para el desobediente. Y hermanos, lo que hace la ley dominical es mostrar a la luz. La ley dominical lo que hace es, hermanos, mostrar a la luz las tablas de la ley, porque se pone en contraposición con las dos tablas de la ley. Entonces, la ley dominical va a ser una piedra de tropiezo para el mundo y también para los adventistas de adentro que son desobedientes, y eso es lo que voy a tratar de explicar, a ver si me entienden. La gente cree que cuando Cristo entra en nuestro corazón entra solo, pero no, entra con su ley y entra con el sábado. Por eso el versículo 7, hermanos, dice que Cristo, esa piedra, es honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan ¿en qué? En la palabra. Porque Cristo, cuando entra en nuestro corazón, no entra solo, sino entra con la palabra. Entonces, a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Por eso, hermanos, dice que el tema del sábado será la piedra de toque.
La controversia entre el sábado y el domingo será la piedra de toque. Aquí se da la controversia entre la ley dominical y las tablas de la ley y se constituye en una piedra de toque, una piedra de tropiezo para el que sea desobediente, pero una piedra de honor para el que sea obediente. Pero hermanos queridos, ¿cuál es el tema y cuál es el problema? Que hay muchos adventistas que están adentro que no creen que la ley dominical vaya a venir primero. Y no se cree que vaya a venir primero, hermanos, porque se está en un estado laodicense que no tienen los ojos ungidos con colirio para ver y discernir correctamente qué cosa es lo que viene primero. Pero yo les ruego por favor a ustedes que crean en Cristo con todo su corazón. Hoy, en mis investigaciones, hermanos, pude repasar algo maravilloso. La fe, hermanos, es algo muy maravilloso. Nosotros cuando tenemos comunión con Dios, fortalecemos nuestra fe. Bueno, con la comunión con Dios tenemos fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Pero hermanos queridos, la fe tiene dos brazos con los cuales actúa: la voluntad y el razonamiento. Yo para ejercer fe necesito voluntad y razonamiento en la Escritura, no sentimientos, no emociones, no circunstancias. Por favor, no miren a sus sentimientos, no miren a sus emociones, no miren a su estado de ánimo, no miren las circunstancias. No miren su situación económica, su situación laboral. Ustedes viven por fe, no por vista, porque el cristiano anda por fe y no por vista. Entonces, no te pongas a mirar lo que se ve, no mires tus emociones, no mires tus sentimientos, no mires las circunstancias. Pero lo maravilloso de la fe, del mecanismo de la fe, de la ley de la fe, es que la fe tiene la voluntad y el razonamiento, o sea que no necesitamos depender de los sentimientos y de las emociones y de lo que vemos o de lo que sentimos o de lo que percibimos. Yo debo obrar por la voluntad creyendo y razonando en las Escrituras y nada más. No importa lo que sienta, no importa cómo me sienta, no importa lo que perciba, no importa las situaciones, porque Cristo es honor a nosotros que creemos. Y se lo está diciendo un cristiano que yo no me considero un campeón de la fe, pero me gustaría ser un campeón de la fe. Yo no voy a decir que soy el campeón de la fe, no, hermano, soy una persona frágil y con debilidades igual que las de ustedes. Pero estoy descubriendo, porque sé que mucha gente le va a servir esto de alimento espiritual para ser fuerte. Y Cristo va a hacer honor a vosotros que creéis. Sí. Y algo lindo que dice acá es que el que creyere no será avergonzado. El que creyere no será avergonzado y no será confundido. ¿Y es verdad o no es verdad? ¿O qué vamos a decir que se equivoca Pedro? No. Entonces, en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 7, aferrémonos de este versículo porque dice lo siguiente: ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha cabeza del ángulo. Hermanos queridos, Cristo es la piedra, pero Cristo no entra solo. Entra con su ley y con el cuarto mandamiento también, o sea, con los 10 mandamientos juntos, y los amplía en nuestro interior, porque ancho sobremanera es su mandamiento. Pero hermanos queridos, no se olviden que estamos llegando al tiempo en que tenemos que ejercer fe, y la controversia entre la ley dominical, que es un mandamiento de hombre, y el sábado de la ley de Dios, que es un mandamiento de Dios, esa controversia será la piedra de toque, la controversia entre el sábado y el domingo. Y muchos adventistas de adentro, cuando llegue este punto, hermanos, tropezarán, van a tropezar, no van a aguantar la ley dominical, hermanos. ¿Y saben por qué? Primero, porque no pensaban que venía primero. Segundo, porque no se prepararon ni se mentalizaron. Pero hermanos queridos, si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 3, repasemos por favor hasta el cansancio
¿Cómo está la condición espiritual del pueblo de Dios ahora? Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, en los versículos 15 al 20, te hace ver por qué no discernimos claramente la sucesión cronológica de los acontecimientos proféticos. ¿Por qué no la podemos discernir, hermanos? ¿Por qué no se logra discernir la secuencia cronológica correcta de los acontecimientos proféticos? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 20 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego, o sea, ciego que no ve espiritualmente, y desnudo. Yo te amonesto que de mí, ¿ven que es cristocéntrico el tema? De mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Noten, la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios nos pide a nosotros que salgamos del estado de tibieza y nos arrepintamos. Y lo que ya conocen, que también lo repasamos: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él, pero no yo solo, sino con mi ley y con mi sábado, dice Cristo. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos queridos, el estado actual de la iglesia es un estado de tibieza, y es tremendo lo que está pasando. Se ve frialdad por muchos lados, por todos lados se ve frialdad. Se ve que se está dormido espiritualmente. Cuesta que los líderes prediquen la verdad. Cuesta que se predique el evangelio. Cuesta que la gente se anime. Pero gracias a Dios, Dios va guiando lo mismo a su pueblo y se va predicando el evangelio lo mismo. Se lucha. Y no sé cómo, pero Dios lo mismo hace y levanta hombres y mujeres que prediquen el evangelio. Algunos en el púlpito, otros fuera del púlpito. Pero no sé cómo está haciendo Dios, pero está haciendo esa obra maravillosa de que Dios lo mismo va llevando adelante su obra. Pero no se puede negar el estado de adormecimiento espiritual, la hipocresía, la frialdad, el materialismo, la cremosidad, la mundanalidad, la vida cosmopolitan, la dejadez, la ignorancia, los bandos, las peleas, las divisiones, las críticas, las calumnias, las seguidillas de hombres. Hermanos, cuando yo me hice adventista, yo conocí a Cristo. Cuando yo me entregué a Cristo en el año 1991 más o menos, yo conocí a Jesús en la iglesia evangélica. Y comienzo a estudiar con los adventistas en el año 1993 y me bautizo en el año 1994. Pero fue una tristeza para mí, alegría y tristeza. Les paso a comentar por qué. Alegría porque cuando conozco la iglesia adventista descubro a Cristo, ¿verdad? Y descubro también, hermanos, una doctrina perfecta. Descubro un Cristo perfecto, una doctrina perfecta, una Biblia perfecta, un espíritu de profecía perfecto. Descubro una verdad perfecta y maravillosa. Pero resulta que cuando yo entro a la iglesia, hermanos, veo dos cosas que me pusieron muy triste, y una era la tibieza de la iglesia, y la otra era que en todos grupos hay seguidores de hombres. Entonces, esas dos cosas me desanimaron mucho. Por un lado, la frialdad de los hermanos, tibieza o frialdad de los hermanos, que decir tibieza es lo mismo que también frío, porque es el mismo efecto, hermanos. El frío y el tibio producen el mismo efecto. Entonces, la tibieza de la iglesia, más el hecho de ver que había grupos que eran seguidores de hombres y no de Cristo, me puso triste.
Entonces yo por eso les digo, ustedes tienen que centrarse en Jesucristo. No sean tibios, ni tampoco sigan a hombres, ni a mí ni a nadie, solamente a Jesucristo, y van a ser plenos porque van a ser llenados de la plenitud de Dios. Pero eso fue lo que pasó y descubrí que yo tengo que tratar de ser caliente y no depender de los hombres, sino depender de Jesús y predicarlo a Cristo al mundo. Pero ese estado de tibieza, ese estado de seguir a hombres y no querer estudiar por sí mismos, de no querer tener un estudio de primera mano de las Escrituras, de experimentar por uno mismo el amor de Cristo, es lo que todavía se ve, incluso está peor hoy en día, porque ya estamos llegando al cumplimiento pleno de la parábola de las 10 vírgenes, cuando ya las 10 vírgenes se duermen. Entonces, cuando cae la ley dominical, ustedes ya saben, comienza un periodo que se llama reavivamiento y reforma mundial. ¿Sí? Y acá, hermanos, en este periodo que ustedes ven, en el reavivamiento y la reforma, comienza a descender la lluvia tardía. Entonces, de acá nosotros ya sabemos, en un esquema genérico, que se da la predicación mundial del Evangelio hasta que lleguemos al punto en que se da el fin del tiempo de gracia. Y yo les quiero ser sincero, hermanos, este es el fin del tiempo de gracia para el mundo. Pero yo sí les voy a ser sincero, hay un fin del tiempo de gracia para los que están adentro de la iglesia adventista. ¿Y es cuando? Es acá, entre la ley dominical y el comienzo de la lluvia tardía. Aquí es el fin del tiempo de gracia para la iglesia adventista del séptimo día. Y ustedes dirán, esto es una locura, ¿cómo puede ser que Hugo Ortiz diga semejante barbaridad? Bueno, ya vamos a ver que sí. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque es obligatorio que tiene que ser el fin del tiempo de gracia para la iglesia adventista del séptimo día? No, sino porque simplemente ahí Dios hace con su aventador y saca a los desobedientes. Dios usa la ley dominical como un azote para sacar a toda la gente que no sirve, que está dentro de la iglesia adventista del séptimo día. La ley dominical es un azote que saca al formalista, saca al tibio, saca al frío, saca al que no se quiere convertir, saca al que critica, saca al que calumnia, saca al que forma bandos y divisiones, saca a los seguidores de hombres que dependieron de hombres y nunca aprendieron a depender de Jesús. El que no aprendió a depender de Jesús, la ley dominical lo azota y lo saca. Saca a los que tienen pecados acariciados. La ley dominical, hermanos, saca a eso. A partir de acá es el fin del tiempo de gracia para la iglesia adventista del séptimo día. ¿Saben por qué? Porque a partir de acá no es que como pensábamos antes, porque antes creíamos mal, entendíamos mal este tema, ahora lo entendemos bien. El reavivamiento y reforma personal tiene que ver con que se realice una plena conversión en mi vida como un efecto residual de la lluvia temprana. Y el reavivamiento y reforma mundial tiene que ver con que yo reciba ya la potencia del Espíritu Santo para quedar habilitado y sellado para predicar el Evangelio como para llegar hasta el fin. La lluvia tardía me habilita para predicar el Evangelio, me habilita para ser mártir si tengo que ser mártir, o me habilita para quedar vivo si tengo que llegar vivo hasta la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la lluvia tardía podemos decir que nos habilita esas tres cosas. Si tengo que ser mártir, quedo habilitado. Si tengo que predicar el Evangelio, quedo habilitado. Si tengo que llegar vivo hasta el tiempo del fin, quedo habilitado. Ahora, el tema del martirio lo dividimos en dos, hermanos. Hay dos tipos de mártires: los que morirán y los que no morirán, pero serán torturados, lastimados, golpeados y maltratados
y torturados y encerrados en celdas o en piezas o en cuartos, no sé, pero también son mártires los torturados, aunque no mueran. Quizás no llegaron a morir, pero fueron martirizados y quedaron en grillos, aprisionados en grillos. Pero yo te voy a explicar algo que no se entiende y que recién ahora lo estamos entendiendo más en el tiempo del fin. Acá, hermanos, está lo que se llama el reavivamiento y reforma personal. Entonces, aquí nosotros recibimos el efecto de la lluvia temprana. Acá vamos a recibir el efecto de la lluvia tardía, que es distinto. La lluvia temprana produce la conversión total de nuestro corazón. La lluvia tardía lo único que hace es traer un poder perfeccionador. Perfeccionador. Y yo les quiero explicar algo que no se entiende muchas veces, hermanos. El que ahora no se está reavivando y reformando personalmente, nunca va a poder participar del reavivamiento y reforma universal en todo el planeta Tierra en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y les paso a explicar por qué. Hay otros que dicen así: el fin del tiempo de gracia para la Iglesia Adventista no es en la ley dominical, es en la lluvia tardía. Es lo mismo, porque cuando se da la ley dominical, comienza el reavivamiento y reforma y comienzan a recibir la lluvia tardía. Nada más que la pregunta es, ¿cuándo me llega la ley dominical a mí en forma personal? Les comento por qué. El tema es cuándo nos llega la ley dominical a nosotros en forma personal. Porque a los estadounidenses les llegará primero, a los otros países protestantes les llegará después, a los católicos después y a los países paganos después. Pero a los que primero los golpeará la ley dominical es a los de Estados Unidos. Y los cristianos que viven en China, Rusia y, por ejemplo, Tailandia, Filipinas. El tema es cuándo te llega a ti en forma personal la ley dominical para que tú tomes la decisión. Pero la decisión que vas a tomar en ese momento de ser fiel es porque ya acá tenías una preparación profunda. Es como que antes ya la lluvia tardía, con su efecto residual que nos engloba hasta nuestros días, ya, hermanos, ha logrado una completa conversión. Repito, ha logrado una completa conversión, de tal manera que cuando se dicte la ley dominical, estamos listos, completamente convertidos. Lo único que falta es que nos reunamos ya en grupos para recibir la lluvia tardía, porque ya estamos aptos. No es como queríamos antes, que decíamos, bueno, esperemos que venga la ley dominical. Antes muchos enseñaban así y creíamos así. Total, cuando llegue, vamos a la tal grupito y oramos ahí y ya está. No, ¿saben por qué? Porque cuenta Primeros Escritos, cuando habla del zarandeo, cuenta que muchos empezaron a orar y a clamar y densas tinieblas los cubrían. Primeros Escritos muestra un tiempo angustioso donde los cristianos claman durante el tiempo de gracia y están cubiertos por nubes grises y negras demoníacas que los oprimen, pero ellos claman, pasan por un tiempo angustioso. Ese es el tiempo angustioso de la ley dominical y del mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Y claman, pero Dios no les contesta. Tampoco les contesta, porque tampoco estaban preparados. Hay gente que llega incluso acá, pero es como que tampoco Dios les contesta y tienen que clamar y siguen clamando y no contesta y capaz que después ahí en un tiempo X Dios le comienza a dar. Eso te muestra que no va a ser fácil recibir la lluvia tardía. No creas que porque ores, no creas que porque ya salió la ley dominical, no creas que porque vienes a un grupo, porque vas a la iglesia, porque estudias la Biblia, Dios te va a dar la lluvia tardía. No. Primeros Escritos muestra que cuando viene ese tiempo angustioso, ellos comienzan a clamar. Y pasan semanas o meses y Dios no les responde. Después de semanas o meses Dios les responde recién. Y hay otro grupo
que ya después vamos a explicar más adelante eso, que también estaba con ellos. Y ahí lo dice primeros escritos, pero se mostraban indiferentes. ¿Saben por qué? Porque han intentado reavivarse y reformarse en el tiempo del fin, y han intentado orar, pero Dios no les respondió. Antes de la lluvia tardía, no les respondió. Y dice que los ángeles se apartaron de ellos y fueron dejados en tinieblas. Antes de la lluvia tardía fueron dejados en tinieblas. Lean bien en primeros escritos el capítulo que se llama El zarandeo. Entonces, hermanos queridos, la Biblia, hablando de la condición terrible que tenemos nosotros como pueblo, dice en Sofonías capítulo 3, versículo 11 al 13. En Sofonías capítulo 3, versículo 11 al 13, dice lo siguiente. En Sofonías capítulo 3, versículo 11 al 13, noten lo que dice ahí. Estas cosas quizá ustedes no las sabían, ahora las estamos viendo un poquito más. En Sofonías capítulo 3, versículo 11 al 13, hablando del tiempo de la ley dominical en adelante, dice lo siguiente: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en su soberbia, en tu soberbia. ¿Qué dice? Los quitaré, los sacaré de en medio de ti, los quitaré de en medio de ti. ¿Por qué? Porque eran los que se alegraban en la soberbia de que eran ricos y no tenían necesidad de nada. Y quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberberás del monte de mi santidad. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales se esperarán en el nombre de Jehová. Y noten cómo será ese pueblo que pasa la prueba de la ley dominical, que pasa el reavivamiento y la reforma y recibe la lluvia tardía. El resto de Israel, el remanente de Israel, no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante. Lo que rescatamos de ese texto básico es que Dios, ahí te muestra un proceso de zarandeo, donde Dios viene y quita de en medio del pueblo a los soberbios, a los inconversos, a los irredentos, los quita. Está en la Biblia. La Biblia dice que Él va a sacar de en medio de su pueblo a los soberbios irredentos. ¿Con qué los quitará, hermanos? Los va a quitar con el zarandeo de la ley dominical. El otro día un hermano me preguntaba por Facebook: hermano Hugo Ortiz, ¿en qué parte del zarandeo estamos? Y bueno, le contesto yo y le explico. Es largo de explicar, le digo, pero te la voy a hacer sencilla. Estamos en la fase media. El zarandeo es un proceso que ya había comenzado en los tiempos de la hermana Huay como zarandeo personal. Hoy estamos en la fase media y ya estamos saliendo de la fase media y entrando a la fase final. Estamos en la fase media y ya estamos entrando a la fase final. ¿Qué es el zarandeo en la fase media? Herejías doctrinales, la ordenación de la mujer al pastorado, la predicación de la mujer en el púlpito, la ordenación de la mujer al ancianato, el pecado, la fornicación, el adulterio, las mentiras, las críticas, las calumnias, las herejías doctrinales, los bandos y las divisiones, las peleas entre hermanos. Todo eso es el zarandeo en la fase media. ¿Y cuál es la fase final? La fase final, hermanos, es el zarandeo final que llega al apogeo con la ley dominical desde afuera, o sea, problemas por la ley dominical desde afuera, problemas por aceptación del mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea adentro, y la apostasía omega en su máximo apogeo, que es cuando ya habrá un estado de confusión tremenda incluso dentro de la mayoría de los adventistas del séptimo día. Ustedes van a ver que hay muchos adventistas que ni siquiera saben lo que es el espíritu de profecía. Y es más, hasta están atacando los escritos de la hermana White,
atacan al testimonio de Jesucristo. Entonces, hermanos, el esquema es clarito. Cuando entremos ya pronto a la fase final del zarandeo, viene la ley dominical, persecución desde afuera, mensaje del testigo fiel, persecución desde adentro por predicarlo, y ya todo el apogeo de la apostasía omega. O sea que podríamos resumirlo que la apostasía omega ya constituye esas dos cosas: problema por la ley dominical y problema por la aceptación del mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, y le agregamos una más, que es todo tipo de herejía doctrinal y moral. Y viene la apostasía omega, y hay gente que no sabe que viene la apostasía omega. Hay gente que ni sabía que había una apostasía omega, porque tampoco saben que ha habido una apostasía alfa. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué hay gente que no sabe que ha habido una apostasía alfa adentro de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Y saben por qué no saben que va a haber una apostasía omega dentro de la iglesia adventista? Por el problema de la siembra. Se bautizan, hermanos, solamente con sermones. Se bautizan, hermanos, en el segundo estudio bíblico. Hay otros que se bautizan en el cuarto estudio bíblico. Hay otros que llegan al octavo estudio bíblico y dicen: me quiero bautizar, y lo bautizan y no le siguen enseñando. Entonces, ni saben que hay una ley, ni saben que hay que guardar el sábado, ni saben que hubo una apostasía alfa, ni saben que va a haber una apostasía omega, no saben lo que es el zarandeo, no saben lo que son las profecías, no saben lo que es el apocalipsis, porque se bautizan en el segundo, en el cuarto, en el sexto o en el octavo estudio bíblico y no los terminan a los estudios bíblicos básicos, y encima tampoco hacen profundización de profecías. Entonces no tienen idea de nada. Han visto un sermón evangelístico que está bien, pero el sermón evangelístico era para poder captar gente, para después enseñar las doctrinas fundamentales y después la profundización bíblica. No era solamente para que entren, era para captarlos para el estudio, las principales doctrinas y después la profundización de la doctrina. No. Se presenta el mensaje evangélico, se capta a la persona, capaz que la persona le entrega su corazón a Jesús, pero se la deja en el octavo estudio, y ahí terminó todo. Y hemos visto casos así. Entonces, hermanos queridos, esto es más o menos un esquema básico de lo que va a pasar. Un esquema que ustedes ya saben. El sábado será la piedra de toque para los desobedientes. Y el domingo será la piedra de toque para el obediente. La controversia del sábado y del domingo, redondeando si se quiere, será una controversia para el mundo entero. Cuando se dé la ley dominical, hermanos, va a ser tremendo lo que va a pasar. Yo te quiero terminar leyendo una cita que es tremendo. Lo que yo he traído para leer, hermanos, es tremendo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 75 a la 77. Y hermanos, esto es tremendo lo que yo les voy a leer ahora. Pero para eso yo voy a necesitar que ustedes hagan algo. Voy a necesitar que se concentren bien en lo que yo voy a leer ahora. Este es un libro, hermanos, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 75 a la 77, donde ahora yo te voy a probar que cuando llegue el zarandeo, va a ser cuando llegue la ley dominical. Y cuando llegue la ley dominical, va a ser cuando llegue el zarandeo. El zarandeo final tiene que ver con la ley dominical. Pero por favor, vamos a leer Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 75 a las 77, pero quiero ver si ustedes se logran dar cuenta de lo que dice el Espíritu de Profecía, de lo que dice el testimonio de Jesucristo en este escrito, inspirado. A ver si ustedes me pueden ir siguiendo y se dan cuenta. Dice: si todo lo que tiene apariencia de ser vida divina lo fuera en realidad, si todos los que profesan estar presentando la verdad al mundo estuvieran predicando en favor de ella y no en contra, y si fueran hombres de Dios guiados por su Espíritu, entonces sí que se podría decir que se ve algo animador en medio de la reinante oscuridad moral. Sigue diciendo:
El espíritu del anticristo prevalece en grado mayor que nunca antes. Bien podemos clamar, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Salmo 12:1. Me consta que hay muchos que piensan demasiado favorablemente del tiempo presente. Y aquí no me paro porque les quiero comprobar esto. Vamos a Isaías capítulo 28. Hay hermanos que dicen, no, la ley dominical no importa. La ley dominical no tiene importancia. Vamos a ver si no tiene importancia. Y no les quería leer este texto porque ya es un poco complicado, pero vamos a leerlo. Isaías capítulo 28, versículo 1 al 6, aquí está describiendo la condición de la iglesia adventista también. Noten, Isaías capítulo 28, versículo 1 al 6, esto está hablando de nosotros. Y ya van a ver cómo lo compruebo por el espíritu de profecía. Dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Tanto vino literal como vino espiritual de falsas doctrinas. He aquí Jehová tiene un fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan y con fuerza derriba a tierra. Hermanos queridos, acá lo aplicaríamos a la Triple Alianza, liderada por Estados Unidos. Con los pies será hollada la corona de soberbia de los borrachos de Efraín. Note lo que se profetiza, hermanos. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual, en viéndola el que la mira, se la traga tan luego como la tiene en la mano. Así va a ser el pueblo adventista cuando se dicte la ley dominical. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura a las reliquias de su pueblo. La lluvia tardía. Y por espíritu de juicio al que se sentare en juicio, y por fortaleza a los que harán tornar la batalla hasta la puerta. Versículo 7. Pero noten la condición nuestra. Mas también estos se erraron con el vino y con la sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra. Fueron trastornados del vino. Aturdiéronse con la sidra. Y ¿qué me puedes explicar tú, hermano, que me estás viendo ahí, por ejemplo, esto que dice, erraron en la visión? Erraron en la visión. Yo a veces digo, ¿no? Bueno, dejémoslos ahí nomás. Erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Versículos 7 y 8. 8. Porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Así estamos ahora como iglesia adventista del séptimo día. Y ustedes dirán, Hugo, vos estás acomodando estos versículos, esto no, ¿de dónde has sacado vos que esto se aplica a nosotros? No, sigamos leyendo. Versículo 14 y 15. Por tanto, varones burladores, que estáis enseñoreados sobre este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, porque habéis dicho, concierto tenemos hecho con la muerte, e hicimos acuerdo con la sepultura. Cuando pasara el turbión del azote, ¿saben lo que es el turbión del azote, hermanos? Es la ley dominical, y te lo voy a probar enseguida con el espíritu de profecía. Pero hay gente que dice, no, nosotros, la ley dominical no importa, las leyes dominicales no importa. Lo que se ve ahora son simplemente, dice, son movimientos eventuales. ¿Cómo más dicen? Son eventos aislados. Eso no importa. Y aparte dice de que no importa, encima viene después de la lluvia tardía. Erraron la visión. Erraron en la visión. Y ellos creen, noten, al ponerla después de la lluvia tardía,
Y al decir que no es importante, ellos dicen, hemos hecho convenio con la muerte, cuando pase el turbión del azote no nos va a hacer nada a nosotros. Pero noten, por favor noten, dice el versículo 15, porque habéis dicho, concierto tenemos hecho con la muerte e hicimos acuerdo con la sepultura. Cuando pasare el turbión del azote, no llegará a nosotros. Supuestamente ellos ya tienen la lluvia tardía. Claro, no llegará a nosotros, pues que hemos puesto acogida en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Se ha entendido o no, hermanos? Versículos 17 y 18. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá la acogida de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Versículo 18. Y será anulado vuestro concierto con la muerte y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados. ¿Están entendiendo que se habla del turbión del azote? Versículos 19 y 20. Luego que comenzare a pasar, Él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será que el espanto solamente haga entender lo oído, porque la cama es tan angosta que no basta, y la cubierta estrecha para recoger. Bueno, Isaías 28, cuando habla del turbión del azote, habla de la ley dominical, y vuelvo a Testimonios para la Iglesia, tomo 5, a la página 75, y por favor síganme. Chicos, por favor presten atención, les ruego que se concentren a lo que voy a leer. Me consta que hay muchos que piensan demasiado favorablemente del tiempo presente. Estas almas amadoras de la comodidad se hundirán en la ruina general. De todas maneras, no perdemos la esperanza. Estamos propensos a pensar que donde no hay fieles ministros no puede haber verdaderos cristianos, pero ese no es el caso. Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles, Él mismo se hará cargo del rebaño. Dios nunca hizo que el rebaño dependiera totalmente del instrumento humano. ¿Y están preparados para lo que yo voy a decir ahora? ¿Me están siguiendo? Porque necesito suma concentración, hermanos. Dice así: pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. ¿Cómo, hermanos? Por favor, síganme en la visión para que no erren en la visión. Dice así, hermanos queridos: pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Pero ¿qué son esos días de la purificación de la iglesia? ¿Y cuándo se va a dar? El contexto lo explica. En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo, podremos medir más exactamente la fuerza de Israel. Las señales indican que el tiempo está cerca cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era. Amén, hermanos. Yo no veo la hora que venga la ley dominical para que Dios limpie nuestro pueblo y saque toda la inmundicia que hay en nuestro pueblo. Dios va a mostrar que Él tiene un aventador en su mano. ¿Y qué tiene que ver Isaías 28? Ya van a ver lo que es el azote del turbión, o el turbión del azote, como les guste llamarle. Pero hermanos queridos, noten, las señales indican que el tiempo está cerca cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era. Rápidamente se acercan los días cuando habrá gran perplejidad y confusión. Satanás, ataviado de ropaje angelical, engañará, si es posible, a los mismos escogidos. Habrá muchos dioses y muchos señores. Soplará toda clase de viento de doctrina. Aquellos que le han rendido homenaje a la falsamente llamada ciencia no serán los dirigentes en aquel tiempo. Los que han confiado en el intelecto, el ingenio o el talento no estarán entonces al frente de las tropas. No se mantuvieron al paso con la luz. No se actualizaron.
página 76 del tomo 5. El que no se actualiza no se mantiene al paso con la luz. Dice así, hermanos, acá estoy leyendo. No se mantuvieron al paso con la luz. A los que demostraron ser infieles, no se les encomendará el rebaño. Pocos serán los hombres grandes que tomarán parte en la obra solemne del fin. Son autosuficientes, se han independizado de Dios y Él no puede usarlos. El Señor tiene siervos fieles, quienes se han de manifestar en la hora de zarandeo y prueba. ¿Cuándo se van a manifestar esos hombres? En la hora de zarandeo y prueba. Traducido, ley dominical. Hay almas preciosas, ocultas por el momento, que no se han postrado ante Baal. No han tenido la luz que con deslumbrante resplandor ha brillado concentradamente sobre nosotros. Pero puede ser que bajo un exterior algo áspero y no muy llamativo se revele el brillo de un carácter cristiano genuino. Durante el día miramos al cielo, mas no vemos las estrellas. Están allí fijas en el firmamento, pero el ojo no las puede distinguir. Es de noche cuando podemos contemplar su verdadero lustre. Presten atención, síganme, no se desconcentren. No está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Se nos querrá imponer la marca de la bestia. ¿Has entendido el contexto o no? Zarandeo, ley dominical, marca de la bestia, aventador en su mano. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? Para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres, no será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes antes que someterse al escarnio, a los insultos, a la amenaza de encarcelamiento y a la muerte durante el tiempo de gracia. ¿Cómo? ¿No entendiste? Bueno, para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres, no será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes antes que someterse al escarnio, a los insultos, a la amenaza de encarcelamiento y a la muerte. Sí. Ahí está la preparación personal que vos estás hablando antes. Ahí está la preparación personal que nosotros la ubicábamos acá. Ahora tenemos que estar preparados, hermanos. Ahora entiendo mejor el efecto residual de la lluvia temprana, cuando entiendo que ahora yo tengo que dejar que la lluvia temprana me convierta por completo para que pueda recibir el poder de la lluvia tardía. Y sigue diciendo, hermanos, noten, la contienda es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. En ese tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. Por eso el título se llamaba Cuando llegue el zarandeo. Y ese es el mensaje del testigo fiel, ¿verdad? Y ese también tiene que ver con el mensaje del testigo fiel. Sigo leyendo, hermanos. La verdadera piedad la verdadera piedad se diferenciará claramente de la imitación y oropel de la misma. Muchas de las lumbreras que hemos admirado por su resplandor se disiparán en la oscuridad. Yo tiemblo, hermanos, por mí tiemblo cuando leo esto. Y por ustedes. Cual nube, el tamo será llevado por el viento, aún en los lugares donde solo vemos sembrados de hermoso trigo. Todos los que lucen los ornamentos del santuario, pero que no están vestidos de la justicia de Cristo, en ese momento serán vistos en la vergüenza de su desnudez. Y ahora noten, ¿qué pasa en el zarandeo? Cuando los árboles que no llevan fruto sean cortados porque inutilizan la tierra, cuando multitudes de hermanos falsos se distingan de los verdaderos, entonces los que están ocultos se manifestarán y con expresiones de alabanza en sus labios se alistarán bajo la bandera de Cristo.
Aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia llegarán a ser como David, dispuestos a trabajar y a arriesgarse. Mientras más oscura la noche para el pueblo de Dios, más resplandecientes las estrellas. Satanás acosará severamente a los fieles, pero saldrán más que vencedores en el nombre del Señor. Entonces la iglesia de Cristo en ese momento aparecerá hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Cantares 6:10. Acá, hermanos, vemos, acá en la lluvia tardía vemos las banderitas. Acá se va a ver, hermanos, el ejército en orden en la lluvia tardía. Ahí, después de la ley dominical, cuando comienza el reavivamiento y la reforma y comienza a descender la lluvia tardía, entonces la iglesia de Cristo aparecerá hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Cantares 6:10. Las semillas de la verdad que están siendo esparcidas mediante el esfuerzo misionero florecerán entonces llevando fruto. Almas capaces de soportar la tribulación recibirán la verdad y alabarán al Señor porque pueden sufrir por Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Cuando pase el turbión del azote, Isaías 28:18. Cuando pase el turbión del azote, cuando el aventador esté limpiando la era de Jehová, Dios será la ayuda de su pueblo. ¿Quién coloca Isaías 28? ¿Yo o Jesús? Jesús. ¿A qué le llama el turbión del azote? Lo vuelvo a leer. Cuando pase el turbión del azote, Isaías 28:18. Cuando el aventador esté limpiando la era de Jehová, con el zarandeo dominical, Dios será la ayuda de su pueblo. Lluvia tardía. Los trofeos de Satanás podrán ser puestos en alto, pero la fe pura y santa no se atemorizará. Hermanos queridos y amados, es mi deseo que cada uno de nosotros, cuando llegue el zarandeo, nosotros estemos preparados desde ahora, no cuando llegue la ley dominical, sino ya ahora, para que cuando pase el turbión del azote, nosotros, hermanos, seamos fieles y Dios sea ayuda para nosotros. ¿Qué les parece si para terminar hacemos una oración? Padre querido que estás en el cielo, te damos gracias por haber hecho este pequeño sermón doctrinal, Señor. Ayúdanos durante toda la semana a tener un pensamiento espiritual en lo que hemos estudiado y que podamos meditar y obrar de acuerdo con lo que creemos. Y que Cristo Jesús, tu Hijo precioso, sea honor a nosotros que creemos. Te lo pedimos todo y también te pido por las personas que en este momento puedan estar escuchándonos, que puedan creer en Jesús, que puedan guardar los 10 mandamientos por tu gracia y que puedan guardar también el sábado por tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.